Abuso sexual, rol del maestro y rutas de atención. Para comprender el abuso sexual es necesario primero conocer el concepto de la violencia sexual, la cual atenta contra la integridad y la dignidad humana. Para entender mejor la definición se deben tener en cuenta tres aspectos fundamentales: el desequilibrio de poder entre agresor y víctima, actividad de naturaleza sexual, el estado de indefensión y falta de libertad de la víctima. La violencia sexual incluye explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, abuso sexual y otros tipos de atentados contra la sexualidad como la anticoncepción forzada o la mutilación genital. El abuso sexual es una forma de violencia y como tal se da un desequilibrio de poder entre el agresor y la víctima, quedando esta última en una situación de indefensión y falta de libertad. Se considera abuso sexual infantil todo comportamiento de una persona hacia un niño, niña o adolescente que tenga el propósito de estimular o excitar sexualmente al agresor o a la víctima. Estos comportamientos pueden ser sin contacto físico, como la exhibición del cuerpo desnudo o de prácticas masturbatorias con la intención de producir excitación sexual, el mostrar material pornográfico, inducirlos a presenciar relaciones sexuales o cualquier otra forma de manifestación erótica, con contacto físico, como tocamientos, besos propios de una relación sexual o cualquier tipo de penetración, ya sea oral, vaginal o anal. ¿Cuáles son las situaciones abusivas? Toda estimulación sexual de una persona mayor de edad hacia un niño o niña se considera abuso sexual. Sin embargo, no siempre el agresor es mayor de edad, así que es importante tener en cuenta varios criterios. La diferencia de edad entre el agresor y la víctima es de más de 3 años, esto en el caso de los menores de edad como víctimas. Hay desequilibrio de poder, ya sea por diferencias de estatus, conocimientos, experiencia o nivel de desarrollo. La víctima es menor de 14 años, edad de consentimiento legal en Colombia, independientemente de que la víctima se declare ser la promotora o el promotor de la relación sexual o manifiesta estar enamorada o enamorado del agresor. Cuando se utiliza cualquier tipo de violencia física o opresión, ya sea en forma de engaño, amenazas, sobornos o chantajes. El agresor o agresora se aprovecha de una condición de indefensión de la víctima por discapacidad física, mental o cognitiva, o por consumo de alcohol o drogas. ¿Cómo sucede un abuso sexual? En los casos en los que el agresor es miembro de la familia o cercano a ella, al inicio la conducta abusiva no es explícita y por eso mismo rara vez es evidente y no provoca sospechas. El agresor se va acercando poco a poco al niño o niña y va ganando su confianza por medio de juegos, compartiendo espacios, ofreciéndole los regalos o dándole un trato preferencial. La víctima no desconfía del adulto y si algo le parece extraño, no dice nada por lo confuso de esta situación. En otras ocasiones, el agresor aprovecha los acercamientos afectuosos para iniciar la conducta abusiva. Con el tiempo es más evidente el componente sexual y es allí cuando muchas veces el agresor amenaza, presiona o chantajea a la víctima para asegurar que la situación permanezca en secreto. Aún así, es claro que el abuso también puede ser realizado por desconocidos. En estos, la situación cambia totalmente, ya que el abuso no se da en una dinámica familiar que lo favorece. En general, ocurre una vez en la vida de la víctima y el abusador utiliza la agresión como una manera de ejercer poder y control. Utiliza la humillación verbal y física y disfruta haciendo sufrir a la víctima y sometiéndola por la fuerza y el terror. El silencio en las víctimas. Para explicar esta situación, el psiquiatra Ronald Summit describe el síndrome de acomodación, el cual está compuesto con 5 patrones de conducta. El primero es el secreto. El agresor a través de la manipulación y el uso del poder logra asegurar que el niño o niña mantenga la situación abusiva en secreto. Segundo, la desprotección. Los niños y las niñas están desprotegidos. En algunos contextos culturales se les enseña que los adultos tienen siempre la razón y deben ser obedecidos en todo momento. Estas son circunstancias de las cuales los agresores se aprovechan. Tercero, el atrapamiento y la acomodación. Para sobrevivir emocionalmente al hecho de que el abuso se repite sin que pueda evitarlo,
La víctima comienza a defenderse del dolor negándolo y suprimiéndolo. Cuarto, el descubrimiento. El secreto rara vez se revela, pero cuando el abuso sexual sale a la luz, inevitablemente arroja a la familia a una crisis. Algunas veces la familia se aísla para no sentirse confrontada. Lo más preocupante es que muchas veces el hecho de que se descubra no garantiza o que el abuso se detenga o que se haga algo al respecto. Y quinto, la retractación. Es común que los niños y las niñas se arrepientan de haber contado y se retracten de su testimonio cuando se desencadena una crisis familiar, se cumplen las amenazas o cuando la víctima se siente culpable por no mantener a su familia unida y de lo que pueda pasar con respecto al agresor. ¿Por qué es tan difícil aceptar que el abuso ocurre? La negación es un mecanismo de defensa natural del ser humano y demuestra la tendencia a evitar el dolor y el sufrimiento. La negación puede ser utilizada por el agresor con el fin de evitar su responsabilidad por el abuso sexual y por la víctima y los demás miembros de la familia que prefieren simular que no pasó nada y así no enfrentar todo el impacto que puede tener el abuso en sus vidas. Las víctimas y sus emociones. El abuso sexual genera una gran variedad de sentimientos y emociones, como confusión, traición, inseguridad, tristeza, rabia, culpa, vergüenza y temor. Con respecto a las víctimas en condición de discapacidad, los sentimientos que les genera el ser víctimas de abuso no son diferentes. Existe la creencia que el abuso sexual los va a afectar menos con la falsa idea de que no se van a dar cuenta. Pero es importante resaltar que los niños y niñas en condición de discapacidad sienten lo mismo que las demás víctimas e inclusive pueden llegar a mostrar problemas de aprendizaje y comportamientos. Muchas veces estos efectos son aún mayores debido a sus dificultades para comunicarse o para pedir ayuda. Los agresores. La mayoría de los agresores son personas cercanas a la víctima y se estima que solo un 20% de los casos el agresor es un desconocido. La mayoría de los agresores son hombres. Sin embargo, ha aumentado los reportes de mujeres agresoras. En muchas de las historias de vida de los agresores se encuentra que crecieron en familias distantes emocionalmente, donde hay traumas y donde han sido víctimas de abuso físico, abandono o negligencia, y en algunos casos del mismo abuso sexual. Sin embargo, esto no siempre es el caso. Es conveniente aclarar que no hay causas únicas para que una persona agreda sexualmente. Usualmente se conjugan una serie de factores que al estar presente en la vida de la persona y en un momento determinado conllevan a que la conducta abusiva se presente. ¿Cómo detectar el abuso sexual? Signos y síntomas físicos. Se pueden detectar signos y síntomas físicos que pueden indicar que los niños o las niñas estén siendo víctimas de abuso sexual, con excepción de las infecciones de transmisión sexual y el embarazo. La presencia de uno o de algunos de estos signos o síntomas no garantizan que el abuso esté ocurriendo, pero sí permite estar alerta y actuar. Estos indicadores requieren evaluación médica o psicológica que permita tener mayor claridad sobre la situación. Las maestras y maestros conocen a los niños y niñas que permanecen a su cuidado y están siempre atentos a sus cambios. La mirada sobre lo que les sucede debe ser constante e integral. Los síntomas o signos más frecuentes son infecciones de transmisión sexual, urinaria, flujos vaginales, heridas, rasguños, enrojecimientos y moretones, dificultad para caminar o sentarse, dolor de cabeza y abdominal crónico, sin diagnóstico previos que los justifiquen. Dolor al realizar sus necesidades fisiológicas. Indicadores emocionales y de comportamiento. Cambios drásticos en expresión afectiva, comunicación, apetito, trastornos de sueño, llantos y estados de ánimo. Aislamiento recurrente y sentimientos de tristeza. Apatía y desinterés en las actividades. Conductas agresivas. Rechazar ir al baño. Resistencia a dejarse asear. Resistencia a regresar a su casa o ir con alguna persona específica. Conductas regresivas y retrocesos. Desconfianza, ansiedad, dificultades de socialización.
y falta de concentración, entre otras. Es importante conocer la Ley de Infancia y Adolescencia, en la cual se establece que el delito se comete por acción, así como también por omisión, descuido y trato negligente. Ley 1098 de 2006, artículo 18, Derecho a la integridad personal. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra todas las acciones o conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. En especial, tienen derecho a la protección contra el maltrato y los abusos de toda índole por parte de sus padres, de sus representantes legales, de las personas responsables de su cuidado y de los miembros de su grupo familiar, escolar y comunitario. Ley 1098 del 2006. Artículo 18. Derecho a la integridad personal. Para los efectos de este código se entiende por maltrato infantil toda forma de prejuicio, castigo, humillación, abuso físico o psicológico, descuido, omisión, trato negligente, malos tratos, explotación sexual, incluidos los actos sexuales abusivos y la violación, y en general toda forma de violencia o agresión sobre el niño, la niña o el adolescente por parte de sus padres, representantes legales o cualquier otra persona. Estas leyes establecen claramente que todo adulto, así no haya realizado la acción que perjudique al niño o niña, por descuido, negligencia o no reportar un caso de abuso, pagará por no velar por la integridad de los niños y las niñas a su cargo. Rol del maestro. Los y las docentes deben desarrollar actividades dirigidas a los padres, madres y cuidadores con el fin de que reconozcan las situaciones posibles de abuso, generen acciones de protección y prevención, y sepan cómo reaccionar ante una sospecha o evidencia de abuso sexual infantil. Es indispensable conocer el desarrollo normal de los niños y las niñas, incluyendo el desarrollo sano de la sexualidad. Además, deben estar conscientes de que el abuso sexual es una realidad. El trabajo con las familias debe enfatizar que los adultos son los responsables de la protección de los niños y niñas y en la importancia de enseñar acciones de autocuidado. Será necesario que los y las docentes retomen varias veces los temas utilizando diferentes estrategias pedagógicas. Se pueden utilizar una variedad de estas metodologías que deben ser adaptadas y modificadas según la población y los recursos de cada institución educativa para transmitir la información, utilizando canciones, danzas, dinámicas, juegos grupales, representaciones, cuentos e historias, rompecabezas, láminas e imágenes tomadas de revistas, entre otras. Asimismo, es muy importante que los y las docentes siempre incluyan un espacio del diálogo y reflexión donde se permita que los niños y las niñas expresen sus ideas, inquietudes y planteen las situaciones vividas. Todas las actividades deben de tener un hilo conductor y formar parte de una estrategia mayor que asegure llevar un proceso y no se centre en actividades sueltas e inconexas. Es posible que al realizar algunas de estas actividades algún niño o niña exprese de alguna manera que ha sido o están siendo víctimas de abuso sexual. En este caso, se debe dialogar con el niño o niña de manera privada e iniciar la ruta interna y externa diseñada para el manejo de estos casos. ¿Qué hacer y ruta de acceso con casos de abuso sexual? En las instituciones se deben tener, primero, un equipo institucional. Las instituciones educativas deben conformar un equipo de personas formadas y certificadas en el tema de prevención y detección del abuso sexual, en el cual se analicen las situaciones que se presentan y se tomen decisiones pertinentes. Debe estar conformado por personas que conozcan la problemática del abuso sexual y sepan cómo actuar para realizar un adecuado manejo de los casos, ya sean docentes, psicólogos, enfermeras o directivas. Segundo, un equipo interinstitucional. Es fundamental que la institución educativa participe de las redes locales existentes, especialmente las vinculadas con la primera infancia, como la Red del Buen Trato, y conozca las rutas establecidas para la denuncia de los casos del abuso sexual y la atención de los niños y niñas. Tercero, analizar la situación con el equipo institucional. Una vez se detecten los signos de abuso, se realizan los siguientes procedimientos. Conversar con el niño o la niña.
conversar con otros y otras docentes o personal que tengan relación con el niño o niña con el fin de conocer cambios, comportamientos significativos, ausencias frecuentes en la institución educativa, comentarios hechos por sus compañeros y otros datos que permitan aumentar el conocimiento de la conducta del niño o la niña. Conversar con los padres, madres o cuidadores sobre los signos, síntomas observados y ampliar la información sobre lo que ocurre en el hogar con estos indicadores. Cuando una persona está siendo o fue víctima de abuso sexual, debe ser remitido a los servicios de salud para que la persona y su familia reciban la atención necesaria. En Bogotá se cuenta con el protocolo de atención a víctimas de violencia sexual desde el sector salud, que iniciará con el proceso a llevar a cabo. En caso de tener una sospecha razonable, se puede acudir a la Fiscalía, Policía Judicial, URI. Es posible hacer la notificación de manera anónima, ya sea personalmente o por vía telefónica. Esta notificación debe hacerse con el mayor número de datos posibles para que se abra la investigación. Comisarías de familia, centros zonales del ICBF o a la línea 01 8000 91 80 80. Inspecciones de policía, casas de justicia. Línea telefónica 10627. Línea telefónica 123 en la que se obtiene información acerca de cómo actuar ante la sospecha. Y las personerías, en los municipios donde muchas de las instituciones arriba mencionadas no están representadas.